Buen día, tengan un cordial saludo. El día de hoy nos permitimos presentarles este video con una estrategia para fortalecer la escritura en estudiantes de octavo grado. Mi compañero Diego Montañez y yo, Gabriela Calderón, como ya les mencioné anteriormente, planteamos una estrategia didáctica para implementar en el aula a partir de autores como Fernando Vázquez Rodríguez, Alexander Betancourt Mendieta, Rodolfo López, entre otros, buscando fortalecer las prácticas de escritura. Para mí escribir es representar pensamientos en un espacio determinado mediante símbolos o signos. Para mí, escribir es comunicarnos, hacernos entender a través de símbolos y letras. Sí, Sí, ya que a través de los símbolos yo puedo hacer que las otras personas entiendan lo que les estoy diciendo, sin necesidad de hablar. sí, ya que nos brindan distintas posibilidades para aprender a escribir, como nos dan algunas materias, como lo son lector, español y algunos libros de lectura. Sí, el colegio nos proporciona buenas herramientas, ya que tenemos libros de lectura y diferentes plataformas en las cuales podemos aprender. Sí, como José Asunción Silva y Andrés Galeano. Sí. Ya observadas las respuestas de los estudiantes, las contrastaremos con la de algunos autores. En primera instancia, Alexander Betancourt, en su artículo La escritura de la historia en Colombia, vicisitudes de una disciplina, propone una mirada general sobre la consolidación de la disciplina histórica en Colombia en el curso del siglo XX a través de los procesos escriturales. Uno de los términos sobre los que hay que enfatizar es sobre la historiografía, el mapa histórico que reúne los hechos fundamentales para clasificar lo que entendemos hoy como escritura. También, desde el Ministerio de Educación se da una significación a lo que es escribir. Luis Bernardo Peña lo define como: escribir es un trabajo como cualquier otro. Escribir no es inspiración, sino también transpiración. La buena escritura es el resultado de muchas horas de trabajo, de armar y desarmar, de coser y remendar, de podar y reescribir. No una, sino muchas veces. Sobre las nociones de la escritura, tenemos que la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. Es probable que comenzara antes en Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcilla de Uruk, alrededor del año 3300. Sin embargo, no podemos estar seguros de la fecha de la inscripción egipcia más antigua, una enorme paleta de pizarra del rey Narmer, en la que está escrito su nombre en dos jeroglíficos que muestran un pez y un cincel. La fecha es incierta, pero probablemente cae entre el periodo de 3150 a 3050 a.C. Ya en China, la escritura aparece por primera vez en los llamados huesos oraculares de la civilización Chang, que se encuentran hace alrededor de un siglo en Anyang, norte de China, y que datan del 1200 a.C. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en el año 1900 y que data de alrededor del 1750 a.C. Finalmente, en América Central, la escritura más antigua es la olmeca, perteneciente a la civilización artísticamente sofisticada de los olmecas, que existió en la región de Veracruz en el Golfo de México. La primera muestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de 1990. Se ha fechado alrededor del año 900 a.C., más de un milenio antes de la aparición de la escritura jeroglífica maya en la región de Yucatán. Entendiendo un poco más sobre la teoría de la escritura, sobre qué es y cuál ha sido su evolución, podemos continuar a la presentación de la estrategia, la cual consiste en la elaboración de un párrafo escrito por los estudiantes y a partir de este irlo trabajando a lo largo de un tiempo determinado, con el fin de que los estudiantes reconozcan sus falencias, pero en especial aquello en que resaltan para potenciar estos aspectos,
con el fin de que funcionen como motivación para el estudiante. Este reconocimiento de virtudes o falencias se hacen en compañía del docente que trabajará como guía para el estudiante. Además, dentro del párrafo se trabajarán aspectos como la ortografía, la puntuación, el uso de conectores, la jerarquía de ideas, es decir, primarias, secundarias y terciarias, el tipo de público para quien se dirige el párrafo, etc. Ahora vamos a ejemplificar la estrategia para que se pueda comprender mejor al momento de llevarla a cabo. Para empezar con esto, debemos conocer qué tipo de estudiantes vamos a tratar. Como ya lo dijimos, son estudiantes de octavo grado, los cuales, según el lineamiento curricular que plantea el Ministerio de Educación, ya deben producir textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezcan nexos intertextuales y extratextuales. Así que el objetivo de grado octavo es que produzcan textos escritos que evidencien el conocimiento que han alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y uso de estrategias de producción textual, las cuales garantizan la coherencia, la cohesión y la pertinencia del texto conociendo las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas que se deben aplicar. Una vez que tenemos claro el tipo de estudiante, procedemos a hacer una reflexión sobre la teoría de la escritura, es decir, lo que ya nos comentó Diego. Esto con el fin de generar un impacto, ya que es un proceso que se conoce desde hace siglos y que cada día se tiende a mejorar. Después de esto, le indicamos a los estudiantes sobre la elaboración de un párrafo. Para ello es importante que los estudiantes conozcan la definición de tal. Nos basaremos en Marina Parra, quien en 1996 nos dice que el párrafo es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. La actividad consiste en que ellos elaboren un párrafo entre 6 y 12 líneas donde narren una experiencia real, de ficción, etc., teniendo en cuenta la puntuación, la ortografía y el uso de conectores. Además, deben elegir para quién va dirigido el párrafo. Para esto tendrán aproximadamente de 20 a 25 minutos. Durante el resto de la clase, el docente tendrá que estar con cada estudiante leyendo el comentario. La idea es que el estudiante primero sea el que lea el párrafo en voz alta con el fin de dar a entender lo que quiere decir. En segundo lugar, el docente es quien leerá lo escrito para que el alumno escuche como lo leería cualquier persona. Esto lo hacemos con el fin de que el estudiante empiece a reconocer la importancia del uso de la puntuación, añadiendo que el profesor deberá subrayarle en qué parte desarrolló de manera adecuada una idea, o dónde usó un buen signo de puntuación, es decir, primero le expresará lo que está correcto, de manera que el estudiante se sienta motivado. Siguiendo, el docente deberá comentarle en qué partes debe prestar más atención y debe seguir trabajando en ello, haciéndole entender que la escritura es un trabajo de constancia y de muchos intentos, ya que no sale a la primera. La idea es que al cabo de 2 semanas de haber trabajado en dichos párrafos, los estudiantes deberán realizar un nuevo párrafo, pero esta vez tendrán que intercambiarlo con un compañero al azar, para que entre ellos mismos se corrijan, pero más allá de que ellos actúen como evaluadores, sea con el fin de reconocer los errores que se pueden presentar al momento de escribir y que muchas veces no se es consciente de ello. Y con esto, que también adopten una mirada crítica con cualquier tipo de texto que tengan y lo puedan poner en práctica con los propios. Esta estrategia está basada en el escritor Fernando Velázquez, ya que en su blog, en el presente año, nos habla de 10 principios didácticos de la escritura, en el cual el principio número 6 nos menciona que el párrafo es el mejor laboratorio para aprender a redactar, ya que a partir de este nos permite visualizar cómo se están organizando las ideas, cómo funciona la puntuación, el valor de los conectores, etc. De esta manera, cuando ya se tengan organizados estos factores, se considera prudente seguir con la elaboración de un texto. Además, nos basamos en el profesor Rodolfo López, el cual nos muestra en su blog en el capítulo Enseñar a escribir, que la escritura debe enseñarse como un reto estimulante y eficaz y no como una pesadilla. Además,
el proceso de enseñanza de la escritura es un proceso netamente individual en el que se puede guiar por medio de talleres y demás. También nos comparte que enseñar a escribir es enseñar a pensar, lo cual se estaría evidenciando al momento de compartir los párrafos entre los estudiantes, que también estaría unido a la idea del profesor cuando dice que se enseña a escribir cuando se enseña a leer como escritor. Sí, por supuesto, lo intentaré. Sí, por supuesto, lo intentaré.